Seguimos con más Restos de Hornos y ahora sí, estamos en compañía por primera vez en la radio de la UTN, Nacho Viciniano. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Juanma? Qué lindo estar acá. Un placer compartir este rato de radio para hablar de algo muy importante, sobre todo muy importante para esta época, este día o mañana, mejor dicho, esta semana, estos meses. Vamos a hablar del escena y memoria, el teatro y la poesía por los derechos humanos. Uh-huh. Contale, mejor dicho, a la audiencia de qué se trata. Bueno, la escena y memoria es un festival que se viene haciendo hace más de 15 años. Esta es la 15ª edición, pero bueno, el 2020 y 2021 por pandemia no se hizo, así que estaríamos ya rondando los 17. Se trata básicamente de poner en escena obras de teatro que estén dando vueltas en Córdoba en espacios de memoria, ¿no? Sobre todo se trata de resaltar la potencia poética del teatro en espacios en los cuales no estamos acostumbrados a verla, y que la memoria ayuda a pensar el arte y que el arte ayuda a pensar la memoria, ¿no? La idea es generar un círculo virtuoso y bueno, podemos disfrutar de un montón de propuestas de lunes a domingo, toda la semana de la memoria. Ya estamos terminando, pero siguen habiendo actividades. Y la verdad que son un montón de artistas que se autoorganizan y lo convocan de manera colectiva. ¿Estuviste todos los días o en lo que más pudiste? Porque sí, todos los días por ahí, por horarios y cuestiones se puede complicar. ¿Estuviste lo más que pudiste? Bueno, mira, te cuento, Juanma. Soy parte de un grupo que se llama Espectadores Militantes. Está buenísimo porque la escena y memoria también no solamente lo hacen los artistas, los hacedores teatrales, sino varios espectadores que militan el teatro activamente. Así que como grupo nos propusimos cubrir todo el festival, ver todas las obras, nos repartimos. Y por mi parte sí, yo fui de lunes a viernes a casi todas, no quiero decir todas porque seguro alguna me falta, pero a casi todas las propuestas. Y fue la verdad muy, muy especial porque muchas veces uno a un festival va a una cosita y se queda con un fragmento, pero ver la totalidad te hace empezar a ver las cosas de manera más compleja, más total. Empezás a tejer relaciones entre distintas obras y empezás a ver las distintas reacciones del público ante espectáculos artísticos en un mismo sitio, que sería en este caso el Patio de las Luces. Si bien el escena y memoria se hace en muchos sitios de memoria, el Archivo Provincial, La Perla, Refugio y Libertad, Campo de Rivera, desde mi lugar como espectador fui más al Archivo de la Memoria, el Archivo Provincial ahí en la ex D2, y fue lindo ver eso, cómo las distintas propuestas iban generando distintas cosas en la gente y cómo muchas veces lo trágico de lo que pasó en los 70 generaba llanto, tristeza o angustia, que es una angustia que está bueno transitar quizás para pensarlo desde ese lugar. Y en otros lados hubo más risa, más alegría y ver que más allá de todo lo terrible que fue ese contexto, hay algunas cosas para destacar de la lucha colectiva que surgió de ahí. Pero sí, bueno, estuve yendo de lunes a viernes, hoy sigue la cosa, mañana sigue. Y bueno, después veremos qué balance hacemos cuando termine todo. Por ahora, sí. Ahí con el compromiso, digamos, el compromiso social de estar, uh-huh, de ser parte también, porque ustedes, los espectadores militantes, van a tener, ¿no? También como el día de mañana. Sí, claro. La idea es que mañana a las 3 de la tarde va a haber un conversatorio donde la idea es hacer un balance y reflexionar sobre todo lo que estuvo pasando en el resto del festival. Sobre todo esto surgió con la idea de que no quede esto de ir a ver una obra, a irte a tu casa, y que por ahí las reflexiones, las cosas que le surgen al público queden en el foro íntimo, sino de plantearlo realmente como una experiencia colectiva. Es decir, bueno, yo pensé esto cuando vi la obra, me pasó tal cosa. Nada, pensemos en un espacio de reflexión, un espacio donde compartamos eso y que esa experiencia individual se convierta en algo público, que pueda compartir con el otro, que también pueda interpelar lo que yo pensaba de la obra, dejándome afectar por lo que los otros dicen, y sobre todo más allá del público, que es algo que nosotros nos enfocamos mucho,
es que los artistas se encuentren, ¿no? Es decir, bueno, yo hago una obra el lunes, otro hace una obra el miércoles. Che, loco, estuvimos en el mismo festival. Es lindo que en un espacio nos encontremos, nos miremos y veamos qué pensamos de lo que pasó acá. Y que no quede en lo que yo pienso, en lo que a mí se me ocurre, sino, bueno, eso. La idea central sería una construcción colectiva del conocimiento que queremos sintetizar ahí. Y bueno, el año pasado ya hicimos una instancia, esta sería la segunda y esperamos que salga lindo, etcétera, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, desde hace cuánto ya que estás como plenamente involucrado, no sé si fue todo junto esto de ir, ver y ser parte desde el año pasado, o ya en estos 15 años o 17 en realidad ya habías ido y habías, aunque sea desde el lado del espectador. ¿Cómo fue eso? Sí, muy linda pregunta. Bueno, primero que antes asistía como espectador solamente, y había ido a varias obras pero no tenía esta constancia, ¿no? Uh-huh. Lo que sucedió fue que Jorge Villegas, que fue en realidad el creador de Espectadores Militantes, propuso que nosotros participemos en la mesa de diálogo, en las reuniones, y que a partir de ahí nosotros propongamos alguna actividad para hacer, ¿no? Y quiero rescatar eso que planteas porque fue muy distinto verlo desde, primero como un mero espectador que va a ver una obra y se va a su casa, y después ser parte, y darse cuenta de cómo es la cocina de la escena de memoria, y que en realidad es como mucho más humano de lo que uno cree, ¿no? Porque son reuniones una vez por semana en la cual todos tienen que poner de acuerdo de manera asamblearia, y bueno, hay rispideces, hay diferencias, hay muchos acuerdos, y es mucho más artesanal, ¿no? De lo que se cree, y es mucho más cuerpo y presencia de la gente que lo que parece. Por ahí uno ve y dice, che, qué bien armado que está esto, qué prolijo, etcétera, pero por detrás hay muchos cuerpos que están poniendo su energía, su tiempo, y trabajan. Y bueno, lo lindo fue conocer ese proceso por dentro de las reuniones colectivas, esta cuestión autogestiva. Si bien los espacios de memoria ponen su dinero o ponen un presupuesto para el festival, casi todo está hecho de manera coordinada, horizontal. Y bueno, el año pasado fue la primera vez que pudimos participar gracias a la intervención de Jorge. Jorge, lamentablemente, como mucha gente sabrá, tuvo un problema, una enfermedad que ya se está recuperando, ya está muy bien, pero estuvo alejado de la escena teatral. Pero como espectadores militantes decidimos seguir participando, ampliando el grupo, y de hecho hemos crecido mucho como grupo, hemos reorientado nuestras actividades, no solamente estamos en la escena de memoria, sino pensamos como un órgano que interviene en la escena teatral general, y nos propusimos, bueno, tratar no solo de que sea un grupo de espectadores que se junta a charlar, que va a ver obras, sino de un espacio de reflexión para pensar el teatro y militarlo, ¿no? Y que la gente sepa y conozca todo lo rico que se hace acá en Córdoba, que es muchísimo. Excelente, todo esto que nos compartís, estamos siempre atentos a esas cuestiones, inclusive de los que, por ejemplo, en esta época, viste que algunos llegan a decir, no, pero el teatro, como hay un teatro más de entretenimiento superficial, te dicen que el teatro no es político, y lo quieren discutir a esos conceptos, y uno dice, ¿cómo si? Justamente. Entonces somos sujetos políticos y ya sabemos cómo va cuajando todo, ¿no? Cómo va saliendo para todos y todo tiene un porqué. Hasta ese teatro de entretenimiento o que uno puede ver más superficial tiene un porqué. Y lo marca, por más que no lo digan, como por ejemplo una obra que podemos ver ahora en las seleccionadas del espacio de escena y memoria, ¿no? Y tantas otras que están. Pero bueno, quería así como compartir el concepto. Un comentario sobre eso pequeño, sí, de la política, es que aunque uno no quiera que una obra esté en la escena de memoria, es un acto político. Y es muy interesante ver cómo por ahí obras que no tenían esa connotación, por ahí tenían una construcción más poética, más vinculada a algo artístico de goce, se resignifica en ese espacio, ¿no? Y algo que quizás era más destinado al entretenimiento se vuelve irremediablemente político, ¿no? Y me parece que si uno tiene la capacidad de interpretar los fenómenos, siempre puede encontrar una meta política, aunque eso no significa que sea la intención original del artista.
Así es. Contame, si los tenés así presentes, sé que son muchas actividades, las que restan hoy sábado, y de paso, de lo que hayas visto, de lo que, si no lo viste en vivo, de lo que formaste parte en esa cocina, como nos comentás. Bueno, ese pequeño balance que hay hasta ahora. Por supuesto es un balance, vamos a llamarle un proto-balance, ¿no? No es el real, pero que me cuentes la recepción del público, qué está pasando con la gente que va, si ves caras nuevas, si ves intereses nuevos, eso. Bueno, primero te agradezco la propuesta de venir acá, porque entiendo que, si bien la idea es difundir lo que resta, también el espíritu era hacer un balance de lo que pasó. Y por ahí no suele pasar tanto eso, ¿no? Que se genere ese espacio de reflexión de lo que ocurrió, sino siempre se intenta que rinda, que se vende el chivo, etcétera. Entonces, bueno, monetizarlo, como se usa tanto la palabra ahora, sí. Entonces, sí, digamos, para hacer un balance creo que voy a hacer más, no voy a poder nombrar todas, y eso me da un poco de lástima, pero lo que más me impactaron, bueno, el jueves desaparecido 2 veces fue muy impactante, la verdad que muy impactante. Estaba abarrotado de gente el archivo, había una cola inmensa, se hizo un esfuerzo muy grande para que todos entren, pero bueno, estábamos así como hormiguitas. Hubo también un SEDMA, me parece, un colegio, no sé exactamente el nombre del colegio, pero un colegio que participó, y la obra también tiene una cosa muy pedagógica, ¿no? Apunta a conceptos pedagógicos sobre qué pasó en los 70 y cómo abordarlos, y en ese espacio realmente tomó una fuerza tremenda, y como te decía antes, mucha gente le ligó para el llanto, ¿no? Para una cosa de sufrimiento. Pero bueno, esa es la que me parece la obra más nítida con respecto a la década de los 70, la que más apunta a ese contexto de la dictadura militar, pero hubo otras como El Tesoro de los Inocentes, por ejemplo, o como La Ilusión del Rubio, que tratan el tema de los derechos humanos y la represión del Estado, pero desde una perspectiva más actual, es decir, en tiempos de democracia. La Ilusión del Rubio fue sobre el Rubio del Pasaje, la desaparición del Rubio del Pasaje, es decir, Facundo Rivera Alegre, y El Tesoro de los Inocentes fue sobre Nahuel Moreno, que fue asesinado por la policía de Córdoba, ¿no? Y en ambas experiencias, vuelvo a repetir lo que venía diciendo, pero es algo interesante, que es decir, bueno, estos espacios de memoria, que en realidad fueron centros de detención, traslado y tortura en la dictadura, revisten de otra tónica a estos casos de represión policial, de represión estatal, y pensar que tampoco es una batalla ganada, ¿no? No es que, bueno, ya recuperamos estos espacios y la memoria es algo del pasado. No, la memoria es algo que todo el tiempo se construye, y estas 2 obras nos invitan a pensar eso, y justamente fue más fuerte ese pensamiento sobre las obras por el lugar donde estaban, ¿no? Estaba muy señalado ese tema de la lucha activa por la memoria. Bueno, rescataría muchas obras más, la verdad, son muchísimas. Pero bueno, me quedo con Desde el Altillo también, una obra que cuenta una historia personal de una protagonista, es decir, la protagonista, la actriz, vivió un caso de exilio hacia México, y fue muy fuerte verla a ella hablar sobre ese tema. Y otra cosa que quiero rescatar es la participación de escenas ganadoras, sería, que son estudiantes de la Jolie, de la Roberto Arro, de la UNC, que participan en una convocatoria y hacen escenas para este marco, y fue lindo porque fue, creo, su primera experiencia en este festival, y una manera de acumular los más viejos y los más jóvenes, y que sea una transmisión del conocimiento que ahí se surge. Bueno, creo que ese puede ser un balance un poco injusto con la mayoría de las obras que vimos, pero hasta ahí. Vos, Juanma, después si querés preguntarme sobre alguna, yo te digo lo que vos quieras. Y con lo que resta, bueno, por suerte el festival no solamente es en Córdoba, sino también es en el interior. Hay muchas obras que transcurren en Cosquín, en Villa de las Rosas, en Parabachasca también. Y bueno, hoy va a estar, por ejemplo, Glauce, que esa obra estuvo el año pasado en el archivo, pero hoy va a estar en Cosquín, en el Teatro del Pueblo del Alma Encantada, a las 10 de la noche. Después también vamos a tener en Villa de las Rosas El Nombre de las Flores, que va a ser una proyección de una película que también se plantea que el audiovisual esté presente en el espacio Titiriceres a las 21.
Y bueno, para decir algo de Córdoba, que va a ocurrir acá, en el Centro Cultural Graciela Carena, que ayer también una obra que se llamó Proyecto Andrómeda, que no pude ir, pero me dijeron que estuvo buenísima, otros espectadores militantes. Va a estar un proceso de lectura y de muestra de canciones, una especie de performance colectiva, a las 19 horas, un evento que se llama Prohibido Olvidar. Así que eso es lo que vamos a poder ver hoy, en Córdoba particularmente, y en la Imprenta del Pueblo, ahora ya, no lo quería nombrar porque faltan unos minutos, digamos. Sí. Se inaugura la Sala Victoria Abdonur, en homenaje a las mujeres disidencias luchadoras, y se invita a una exponente a hablar sobre el tema. También va a haber danzas, etcétera. En ese contexto va a haber muestras artísticas más la disertación. Así que bueno, eso por hoy. Y mañana, lo último, está esta actividad de espectadores militantes, que queremos convocar no solamente a hacedores, sino al público que fue, o a cualquiera, porque realmente es lindo esa instancia, a las 3 de la tarde. A la vez, en ese mismo contexto, va a haber un grupo de serigrafía que va a estampar caras de Sonia Torres, en homenaje a Sonia Torres, que es la primera vez que la escena en memoria no está viva en esta escena en memoria, lamentablemente. Y bueno, por último, desde el Archivo de la Memoria, todos los que estamos ahí vamos a participar, vamos a convocar a trasladarnos a la marcha, ¿no? Desde cuando terminen las actividades, tipo 5:30, 6, todos juntos, desde ahí todos los artistas vamos a ir en caravana hacia la marcha por la memoria, verdad y justicia, que bueno, como vos decías, es muy importante y todo el mundo lo dice y estoy de acuerdo, de ser la más importante de los últimos, no sé, 10 años por lo menos. Y ojalá que seamos muchos, ojalá que seamos 100.000, 200.000, lo que sea necesario. Así es. Estimado Nacho Vicignano, bueno, por una cuestión de los tiempos y el programa, mientras vos ibas tirando algunas puntas, yo acá ya tengo la pregunta preparada, pero por ahora, como bien sabes, por un tema del tiempo, pero ya lo vamos a charlar en algún momento, que sea fuera de la radio, lo que sea, ya salen, estas cosas se van transformando, ¿no? Todo lo que vamos haciendo. Así que, primero, por supuesto, agradecerte muchísimo de haberte acercado hasta la radio, de charlar, de compartir tu reflexión. Y antes de despedirte, me gustaría saber cuándo sale la nota de esto en el Enfant Terrible, si lo tenés pensado o no. Vos decís la crónica. La crónica de todo esto. Sí, lo tengo pensado, no tengo exactamente la fecha, pero probablemente primeros días de abril. Probablemente, pero ya está casi asegurado. Gracias por el dato, el chivo. Genial. Entonces, con nosotros, Nacho Vicignano, de Espectadores Militantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Juanma.